Amar al enemigo es la batalla más peligrosa, y la que puede salvarlos a ambos. Liam Campbell es un guerrero endurecido por la guerra y un Highlander que ha combatido sin descanso contra los Covenanters. Pero cuando su deber lo lleva a buscar a un asesino, no espera encontrarse con Emmaline MacDonald, una mujer apasionada que lleva en su sangre la misma lucha que él intenta sofocar, y que es hermana del hombre que debe capturar. Emmaline ha conocido la traición en lo más profundo de su alma. Abandonada por quien prometió amarla, lleva en su vientre la prueba silenciosa de ese amor roto. Ahora, frente a un tribunal que la condena sin piedad, se ve obligada a guardar un secreto que podría costarle todo, su hogar, su familia, su dignidad. Callar es su única opción, aunque la condena que le espera sea peor que el exilio. En medio de un mundo quebrado por el odio y la desconfianza, Liam y Emmaline descubrirán que las cicatrices que llevan no solo son heridas del pasado, sino también la llave de un amor imposible. Entre el fuego de la guerra y la sombra del rencor, sus corazones se buscan, se temen y se desean con la fuerza de quienes saben que amar puede ser la última batalla. Capítulo 1. Emmaline solo llevaba puesta una camisa y estaba descalza. Le habían arrebatado todo lo demás. Sin nada que la sujetara, su cabellera castaña y ondulada caía libre sobre los hombros. El sacristán la despidió con un empujón de sus dedos regordetes. Ella mantuvo la mirada al frente y caminó por el pasillo improvisado en el granero que, aquel día, hacía las veces de iglesia para la reunión secreta. Los susurros se propagaban en oleadas a su paso, entre las filas de feligreses que se apretujaban para verla. Avanzó entre una hilera de ancianos de rostro adusto hasta llegar al taburete del arrepentimiento. Era de roble, sencillo, con un agujero en el centro, un retrete dispuesto para humillar. Se sentó y entrelazó las manos temblorosas sobre el regazo. Sus pies descalzos reposaban en el suelo, mientras apretaba las rodillas con fuerza. Sus ojos verde musgo se alzaron hacia la congregación. Su piel de tono crema y los labios carnosos, de un rosa apagado, atenuaban el miedo reflejado en sus rasgos, en su propio perjuicio. Parecía casi tranquila, lo cual no haría sino enfurecer aún más a los ancianos, que se disponían a lanzarle acusaciones y a decidir su castigo. A pocos pasos de ella se encontraba el ministro, un hombre larguirucho, de mirada penetrante, cuyos ojos parecían capaces de marchitar el alma. Su reprimenda, estentórea y severa, retumbó en el interior del granero, donde varias docenas de personas, sentadas en taburetes plegables, la observaban con atención. Emmaline MacDonald, se te acusa de haber cometido el pecado de fornicación. Confiesa y arrepiéntete de tu maldad ante esta asamblea, ahora mismo. Nombra a tu compañero en el pecado, para que también sea llevado ante la justicia. Ella alzó la mirada hacia él, pero sus labios permanecieron sellados, sin romper en ningún momento el prolongado silencio. Aquí tienes el fragmento corregido y pulido para mantener la tensión y dramatismo, con los diálogos bien marcados y la ambientación reforzada según tus parámetros. Habla o sufre las consecuencias del pecado. La elección es tuya. Nadie más puede salvarte, sentenció con tono cortante. Al no obtener respuesta, su ira se intensificó. Emmaline MacDonald, escúchame ahora. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete ante Dios, a quien has ofendido, o serás expulsada de esta congregación. La indignación del ministro resonó en las pesadas vigas de roble. Arrodíllate ante Dios. Muestra tus lágrimas de arrepentimiento. Nombra a tu compañero en el pecado para que él pueda compartir tu absoluta deshonra y suplicar por la liberación de las llamas del infierno. Ella seguía sin pronunciar palabra de arrepentimiento ni el nombre del Padre. Una ráfaga del páramo apagó la vela que sostenía en la mano. De repente, tranquilo y mesurado, el ministro entonó su desprecio, elevando y bajando la voz con un efecto bien ensayado. Eres tan desvergonzada y orgullosa que crees que puedes criar a este pequeño sin padre y sin iglesia. Prefieres revolcarte en tus blasfemias antes que tragarte tu orgullo. Podemos hacer que te encarcelen y, cuando te liberen, serás una paria. ¿Me oyes? Expulsada de tu iglesia y de tu familia. Tu única esperanza es la confesión. Arrepiéntete ahora y serás liberada de... El ministro interrumpió su reprimenda cuando una sombra eclipsó la principal fuente de luz que entraba por la puerta. Antes de que pudieran alzar los mosquetes, un feroz dragón de las Highlands irrumpió en la sala. Tenía el cabello oscuro y revuelto, peinado hacia atrás, aunque el viento agitaba con furia los mechones sueltos, como si reflejaran su estado de ánimo. Era una figura imponente, envuelta en un plaid de tonos tierra, helechos secos y brezo. Sus poderosas piernas lo condujeron en unas pocas zancadas hasta el ministro, cuya barbilla quedó atrapada en el codo del Highlander, como sujeta en un tornillo de hierro. Los rostros, paralizados por el miedo, contemplaban la escena sin atreverse a moverse. Un grupo de feligreses, apostados junto a la pared trasera, alzó sus mosquetes, pero los bajaron de inmediato cuando 3 hombres más,
también ataviados con plaid, aparecieron en la puerta empuñando pistolas de percusión que apuntaban directamente hacia ellos. El montañés se volvió y evaluó la situación con calma. Al comprobar que sus hombres lo tenían todo bajo control, apretó una pistola contra la sien del ministro. Un hombre se alzó entre los bancos y se abalanzó sobre él, pero el Highlander lo derribó con un certero codazo hacia atrás, sin apenas girarse. «Idiota. Hay más imbéciles aquí». Blandió la pistola. «Mirad fuera. ¿Veis al resto de mis hombres en lo alto de la colina?» Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta. El sol poniente resplandecía sobre la colina. «Si estos muchachos y yo no nos reunimos con ellos pronto, bajarán aquí como un trueno y acabarán con todos los que se atrevan a interponerse en nuestro camino», añadió, seguro de haber captado su atención, con una calma escalofriante. «Dejadnos marchar y no os mataré ni denunciaré por esta reunión ilegal. Pero si os oponéis, todo el ejército de las Highlands descenderá y dará caza a cada uno de vosotros». Sus ojos se clavaron en los del hijo del ministro, quemándolos con desprecio. Estuvo tentado de golpear al sinvergüenza, pero no aquel día. Dejaría que la venganza de Dios o, mejor aún, la esposa de aquel desgraciado, se encargaran de él. El sudor perlaba la frente del ministro mientras el montañés lo empujaba hacia el taburete de la penitencia. Emmeline observaba, con el rostro descolorido. «Arrodíllate», ordenó el montañés. El ministro obedeció a regañadientes, y fue entonces cuando el Highlander le asestó una patada seca en los tobillos, haciéndolo perder el equilibrio y caer de bruces sobre un montón de heno húmedo mezclado con estiércol de vaca. El hedor se elevó en el ambiente, arrancando murmullos de asombro y escándalo entre los congregados. Un ruido súbito en la parte trasera del granero hizo girar al montañés con brusquedad. Alcanzó a ver el destello metálico de un mosquete justo cuando uno de sus hombres reaccionaba, disparando su pistola sin vacilar. El estampido retumbó entre las paredes de madera, ahogado enseguida por un grito sofocado. El tirador se llevó la mano al brazo, donde la bala lo había rozado. La sangre brotó al instante, empapando su manga y oscureciendo el tejido con rapidez. Aturdido, se tambaleó unos pasos antes de deslizarse por la pared y caer desmayado sobre el suelo de tierra batida. Mientras el montañés blandía su pistola para mantener a raya a otros valientes insensatos, sus profundos ojos marrones se suavizaron al posarse sobre Emmeline MacDonald. «Ven, muchacha», dijo. Le tendió una mano fuerte y ella la aceptó con vacilación. Al incorporarse, titubeó, pero él la sostuvo con firmeza y la guió hasta su lado, evaluando con rapidez su fragilidad. Sin aviso, el Highlander aplastó con fuerza la mano del ministro, que había logrado deslizarla hasta el cinturón para alcanzar la empuñadura de un cuchillo. Con gesto certero, le arrebató el arma y, de un tirón, le estiró el brazo, inmovilizándolo contra el taburete de arrepentimiento. Luego, con una punzada seca y decidida, clavó la manga del reverendo al asiento, dejándolo atrapado. Emmeline cerró los ojos a medias, tambaleándose. El montañés pasó un brazo por su cintura justo a tiempo para sostenerla cuando la vela que aún tenía en la mano cayó con un tintineo al suelo. «Tranquila, muchacha», murmuró, reforzando el abrazo que la mantenía en pie. Ella le dirigió una débil mirada y susurró: «Estoy acabada». Metiendo la pistola en el cinturón, la levantó con sus poderosos brazos. La calidez suavizó su mirada al contemplarla, aunque la mandíbula seguía apretada con tensión. Ahora lívido, se dirigió hacia la puerta lanzando unas cuantas miradas oscuras y fulminantes que disuadían a cualquiera de detenerlo. «Si me disparas, también le dispararás a ella», advirtió, dejando caer las palabras por encima del hombro con convicción y mesurada urgencia. Una vez fuera, la alzó sobre su gran caballo gris y se montó detrás de ella. Sus hombres retrocedieron, pistolas en ristre, y pronto montaron en sus caballos para galopar hacia la colina. No tardaron en convertirse en siluetas recortadas contra los últimos rayos del sol. El ministro terminó de limpiarse el estiércol de la cara y devolvió el pañuelo a su dueño. «Que alguien haga algo», exclamó un hombre, aunque no parecía dispuesto a moverse. «No seas necio», replicó el reverendo con impaciencia mordaz. «Debemos seguirlos», insistió otro. «¿Y para qué? Quejarnos a las autoridades porque nuestra reunión ilegal ha sido interrumpida por los dragones reales del rey. Él tiene la ley de su parte. Mientras sigamos reuniéndonos a escondidas, fuera de las iglesias que nos han arrebatado, no podremos hacer nada». Hugh acomodó a su temblorosa recién casada en un taburete y volvió la atención a la discusión de los hombres. «Hemos tenido suerte, ¿no es cierto? Podrían habernos matado a todos allí mismo, y la corona les habría agradecido el servicio». Sus palabras fueron recibidas con gestos espontáneos de asentimiento, pues, aunque brillante estudiante de la Universidad de St. Andrews y, por tanto, digno de atención, también era el hijo del ministro. «Tienes razón, Hugh»,
asintió el reverendo Olbroque. No debemos actuar con precipitación, añadió el joven. Hugh tiene razón, apoyó un anciano. Basta de calamidades por hoy. Mejor unámonos y luchemos por la libertad en otro momento. ¿Y si hubieran secuestrado a tu hija? ¿La dejarías ir? Intervino Donna MacDonald, la madre de la joven. Cállate, Donna, susurró su marido, Angus, sujetándola discretamente del brazo. Hugh alzó la voz. Ella se lo ha buscado, y a nosotros también. ¿Cómo es eso? Preguntó su padre, levantándose de un salto. Esta vez era Donna quien agarraba a Angus para retenerlo. El ministro murmuró con gravedad. Uno se pregunta por qué todo el ejército de las Highlands ha descendido sobre nosotros por una sola joven. Todo el ejército de las Highlands. Exclamó su madre, con la boca entreabierta, mirando primero a él y luego a su marido. El reverendo ignoró la interrupción y prosiguió. Los bárbaros de las Highlands han venido en busca de tu hija. Me pregunto qué habrá hecho para atraer tanto interés. Le lanzó una mirada cargada de ironía. ¡Ack! Exclamó Donna, conteniendo la furia, pero Angus apretó con firmeza su brazo. Ella cerró la boca y bajó la vista, reprimiendo la ira. Olbroque la examinó con mirada penetrante. Ahora sabemos de dónde le viene ese espíritu rebelde a tu hija. Contén la lengua, señora MacDonald, o acabarás en el taburete del arrepentimiento en su lugar. Donna respiró hondo, dispuesta a replicar, pero un gruñido silencioso de Angus la detuvo. El reverendo reafirmó su autoridad. Hugh tiene razón. Emmeline se lo ha buscado al acercarse a esos salvajes montañeses. Y ya sabemos quién es el padre, ¿no? Lo que me sorprende es que haya venido a reclamar al pequeño bastardo y a su madre. Varios hombres asintieron con aprobación. Angus habló en voz baja. No podemos enviar a alguien a buscarla. Olbroque negó con la cabeza. El precio del pecado ya se ha pagado. No me interpondré en el juicio de Dios. Donna miró a su marido de reojo y susurró con los labios apretados. Angus, mejor llévame a casa antes de que diga lo que pienso de verdad. Él le advirtió. No mires atrás, muchacha. Trae mala suerte. Ah, sí. Pues la mía no puede ir a peor. Si hubiera tenido fuerzas, se habría reído, pero, en cambio, se apoyó, agotada, contra el firme pecho del Highlander, segura entre sus poderosos brazos. Él la contempló con una suave sonrisa. No he cambiado tu suerte ni un poco. Sí, lo has hecho. Cerró los ojos y se recostó contra él, ese Highlander realista y papista del que sacaba fuerza y cobijo. Había hecho más por ella que su propia gente ese día, y la verdad le dolía. Bajo la hierba ondulada, el terreno irregular del páramo dificultaba el avance. Sin darse cuenta, ella apretó con más fuerza el brazo de él cada vez que una oleada de dolor la sacudía. A pesar de sus esfuerzos por disimularlo, escapó un leve gemido. Él apoyó la mejilla en su cabello y le habló en voz baja. Reduciremos la marcha en cuanto sea seguro. Entonces buscaremos un lugar para que descanses. Highlander. Preguntó ella débilmente. Sí. No veo al resto de tus hombres en la ladera. No. Bueno, la puesta de sol es demasiado brillante. No los verías, respondió, curvando las comisuras de los labios. Aunque estuvieran allí. Capítulo 2. 2 meses antes. Emmeline MacDonald cruzaba los páramos acompañando a su hermano Johnny y a la novia de este, Nora. Regresaban a casa tras asistir a una reunión ilegal al aire libre, lo que los Covenanters, llamaban, conventículo. Emmeline se adelantó, dejando a Johnny y Nora a solas. Estaban enamorados. Ella también lo había estado alguna vez, pero aquel amor fue falso. Ahora nada era igual para ella, ni siquiera la iglesia, y por eso se sentía malvada. Solo asistía a las reuniones por Johnny, quien le pagaba bien por ayudarle en las tareas de la granja. En realidad, aunque jamás se lo admitiría a él, lo hacía por ambos. Quería a su hermano, aunque no perdía ocasión para insinuar que Nora era demasiado buena y encantadora para alguien como él. Un movimiento lejano llamó la atención de Emmeline. Lo observó con creciente aprensión. Johnny, murmuró, volviendo la vista atrás. Él también había visto lo mismo, unos jinetes con plaid se abalanzaban sobre ellos. Malditos dragones de las Highlands. Espetó Johnny. No había árboles que les ocultaran en aquel tramo del páramo. Podían intentar huir, pero los jinetes los alcanzarían con facilidad. Su única opción era enfrentarse a ellos con la esperanza de convencerlos de que no eran sospechosos. Sin apartar la mirada de los caballos que se acercaban, Johnny dijo. Nora, dame tu Biblia. Johnny, no, respondió ella, agarrándole la mano con fuerza. Ambos sabían que poseer una Biblia era un peligro mortal.
Podrían obligarlos a renegar de todo en lo que creían, a negar ante Dios lo que habían jurado defender. Y si se negaban, los soldados tenían autoridad legal para ejecutarlos en el acto. Nora era la única que tenía una Biblia. Emmeline había dejado la suya en casa. Ella y Johnny habían discutido por ello antes de marcharse. Cuando se dio cuenta de que se había olvidado la Biblia, Emmeline se burló de él con los ojos muy abiertos. La compartiré contigo, Johnny. Sonrió ante su mirada furiosa, sabiendo que compartir la Biblia le daba a su hermano la oportunidad de tocar la mano de Nora, que era lo más íntimo que se podía tener en un servicio religioso, incluso si ese servicio se celebraba en un campo. Emmeline siguió atormentándolo. Por supuesto, tendré que sentarme en medio para poder verla. Tengo los ojos muy cansados de coser. Se llevó la mano a la frente con un suspiro lastimero. Oh. Genial. ¿Quieres que corteje a Nora contigo en medio? Con fingida dulzura, Emmeline respondió. Pero Johnny, ¿no has venido para adorar a Dios? Sí, para adorar a mi Nora bajo la hermosa luna y las estrellas. La miró de reojo. Con mi estúpida hermanita entre nosotros. Emmeline sonrió ampliamente, completamente satisfecha de haber irritado a su hermano. Pero ahora, mientras se acercaban 3 dragones de las Highlands, solo había una Biblia que le preocupaba. Nora, dámela, le pidió Johnny con serena urgencia. No puedo, Johnny. Ya la he escondido. Sabiendo bien lo que arriesgaba, ella le devolvió la mirada, mostrándole en la profundidad de sus ojos el amor que sentía. Su expresión suplicaba lo imposible, pues los dragones ya estaban cerca. Era demasiado tarde para que la Biblia cambiara de manos. Johnny tomó la mano de Nora y la atrajo hacia sí justo cuando los dragones se detuvieron. Buenas noches, pronunció Johnny, con una sombra de cautela en la mirada. 2 de los soldados desmontaron, mientras el tercero permaneció a caballo. Registrarlos, ordenó el líder a sus hombres. Los 3 eran un grupo temible, con la piel manchada y curtida por su austera existencia, pero fue su líder quien hizo estremecer a Emmeline. Tenía los rasgos de alguien que quizá había sido guapo en su juventud, aunque el tiempo y la dureza habían grabado líneas implacables en su rostro. De sus ojos emanaba un alma cavernosa y fría. Sin titubear, le espetó a Johnny. Es un poco tarde para salir a dar un paseo. No es demasiado tarde para nosotros, replicó él. El tono del dragón se endureció. ¿A dónde vais tan tarde? A casa. ¿Dónde está eso? Preguntó el segundo, un hombre que parecía haber librado duras batallas y sobrevivido a tormentos aún mayores. En Dunross, contestó Johnny, observando al Highlander. ¿Dunross?, inquirió el líder mientras desmontaba. Johnny asintió con cautela. De pronto, un Highlander arrancó a Nora de los brazos de Johnny, mientras otro se acercaba por detrás y lo sujetaba con fuerza. En medio del forcejeo, la Biblia de Nora se deslizó de debajo de su chaqueta y cayó al suelo. ¿Qué es esto?, preguntó el captar de Nora con una sonrisa burlona. Johnny se abalanzó sobre él, pero el dragón más corpulento lo sujetó por los brazos desde atrás. Forcejeó con furia, pero fue en vano. El hombre que permanecía a caballo apuntó con una pistola directamente a Nora. Indefenso, Johnny apretó los dientes, el terror grabado en su rostro. Jurarás lealtad al rey y lo reconocerás como cabeza de la iglesia. Nora se irguió con serena dignidad y no respondió. Dilo, Nora, le instó Johnny en voz queda. Solo son palabras. Las lágrimas brillaban en los ojos de ella mientras lo miraba. Johnny, no puedo. El dragón le retorció los brazos aún más hacia atrás con su férreo agarre y le habló al oído. Jura lealtad. El líder la observó durante un momento y luego continuó. No importa. Ella puede jurarlo con sus actos. Desmontó y sacó su pedernal y acero. Hace frío. Enciende un fuego para nosotros, muchacha. Le arrojó el pedernal y el acero. Por reflejo, ella los tomó con manos temblorosas. Él señaló la Biblia, que yacía en el suelo con las páginas azotadas por el viento. Su captar la soltó bruscamente y la empujó contra la tierra. Enciéndelo, ordenó el líder. Nora se quedó paralizada. El hombre repitió con voz firme. Enciende un fuego para nosotros, muchacha. Cuando ella siguió sin responder, el líder la agarró del mentón con sus manos ásperas y la obligó a levantar la cabeza para que lo mirara. No, susurró Nora. Johnny contemplaba la escena horrorizado. Emmeline, aprovechando la distracción, vio una oportunidad. Todos estaban pendientes de Nora. Con rapidez se agachó y alzó una piedra considerable con ambas manos. Estaba lo suficientemente cerca como para golpear al hombre que retenía a Nora. Déjala, exigió Emmeline, con determinación. El líder rodeó con el brazo la cintura de Emmeline. Ella dejó caer la piedra que llevaba,
directo sobre su pie. Él soltó una maldición. Entonces, Emmeline le lanzó un puñetazo certero a la ingle y salió corriendo. En apenas unas zancadas, él la alcanzó y se abalanzó sobre ella, derribándola. Emmeline intentó zafarse, pero él se le echó encima y le sujetó el cabello. Ella logró alcanzarle la nuca y le aferró la muñeca con fuerza, intentando darse la vuelta. Luchó con uñas y dientes, pero él la redujo, inmovilizando la boca abajo contra el suelo con todo el peso de su cuerpo. Emmeline quedó atrapada bajo él, sin poder ver nada. Nora lanzó un grito desgarrador y Johnny soltó un gemido profundo, cargado de impotencia. Hazme lo que quieras, pero déjala en paz, suplicó Emmeline. Él respondió con una bofetada que le hizo estallar el oído de dolor. Ella se quedó quieta, intentando sobreponerse para pensar qué hacer a continuación. Una mano áspera la agarró por los pliegues de la falda y la levantó con violencia. Johnny gritó el nombre de Nora. Entonces se oyó un disparo. El hombre que inmovilizaba a Emmeline se irguió parcialmente, girando la cabeza en dirección al sonido. Los ruidos de la refriega se apagaron, seguidos de unos gruñidos repetitivos que le provocaron un nudo en el estómago. Nora rompió en un sollozo, y otro disparo retumbó en la colina. Te toca, zorra, gruñó el dragón mientras la volteaba sobre la espalda, tratándola como un muñeco de trapo. En ese movimiento, Emmeline sintió contra su costado la forma dura del puñal que él llevaba al cinto. Lo rodeó con los brazos fingiendo sumisión y, con un gesto rápido y preciso, lo desenvainó. Él gimió, satisfecho, y alzó una mano hacia su pecho mientras la otra se deslizaba por su muslo. La náusea le subió a la garganta. Al notar el estremecimiento de ella, murmuró con desprecio. ¿Te gusta, verdad? Él soltó un gruñido cuando ella le clavó el puñal en la espalda. Al maldecir, intentó zafarse, pero ella tiró de él con fuerza para hundir de nuevo la hoja. El arma se había atascado. Él se volvió bruscamente para atraparla por la muñeca, pero Emmeline logró liberar el puñal y, con un empujón desesperado, se lo hundió en el costado. Él le rodeó el cuello con ambas manos. A medida que apretaba, ella jadeaba, luchando por respirar. La boca de él se abrió, de su garganta brotaron sonidos confusos, el principio de unas palabras que nunca llegaron a formarse. El agarre se debilitó. Su cuerpo se desplomó sobre ella, flácido, inerte. Emmeline le apartó las manos del cuello con esfuerzo, aspirando el aire como si le fuera la vida en ello. Desde la oscuridad, uno de los otros escuchó sus jadeos y soltó una carcajada. Kilger, necesitas ayuda ahí. Emmeline empujó y se retorció hasta liberarse, luego se escabulló silenciosamente fuera del alcance del oído y corrió hacia la noche. Momentos después, oyó cascos acercándose por detrás. Se dejó rodar colina abajo, entre la turba húmeda. No muy lejos recordaba una cueva. A sus espaldas, una voz maldecía la tierra blanda que dificultaba el paso de los caballos. Al pie de una loma, un arroyo rompía el silencio con su murmullo. Si llegaba hasta allí, sabría orientarse. Ella y Johnny solían jugar por aquella zona cuando eran niños. En cuanto escuchó el agua correr entre las rocas, supo que le faltaba poco. Siguió el sonido hasta la orilla y, una vez allí, ganó ventaja al moverse a pie. Avanzó con agilidad, saltando entre piedras resbaladizas, rodeando troncos caídos y árboles nudosos. No muy lejos estaba la cueva que buscaba. Justo cuando los jinetes estaban a punto de alcanzarla, Emmeline se deslizó entre los musgos que cubrían la entrada y se internó en la oscuridad. Se acurrucó contra la pared del fondo y se obligó a respirar con lentitud, sin hacer ruido, mientras escuchaba a los hombres desmontar. Ahora llevaban a los caballos del ronzal, justo frente a la cueva. Justo después del amanecer, Emmeline entró en la granja. Donna corrió hacia ella. Emmeline. ¿Dónde está Johnny? Mamá. Había sido fuerte durante toda la noche, pero ya no podía más. Con el rostro indefenso de una niña, murmuró, Johnny ha muerto. Cuando terminó de relatar lo ocurrido, su madre se dejó caer en la mecedora y se quedó mirando el fuego. Las lágrimas se acumularon en los ojos de su padre, que permanecía en silencio junto a la mesa, con la mirada fija en las manos. Sí. Ve a buscar a su padre y a algunos hombres que nos ayuden a traer los cuerpos a casa para enterrarlos. Padre, sabes que no podemos. Los realistas ingleses no dejarán que los Covenanters entierren a sus muertos. Donna soltó un profundo sollozo y derramó las primeras lágrimas. No dejaré a un hijo mía en los páramos para que se la coman los cuervos, exclamó Angus, antes de quedarse en silencio, incapaz de controlarse. No, padre. Ella se apresuró a tomarle las manos para consolarlo. Debemos esperar al anochecer. Entonces iremos a buscarlo. No está muy lejos de aquí. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Solíamos jugar al escondite allí.
Anoche me escondí en una pequeña cueva que Johnny encontró hace años. Me salvó la vida. Se produjo un largo silencio. Angus reprimió sus emociones. Esta noche, entonces. Capítulo 3. 4 de mayo de 1679, 2 semanas después. 5 dragones de las Highlands, ataviados con chalecos grises y faldas escocesas, cabalgaban hacia el suroeste desde Glasgow a lomos de caballos de pelaje gris pálido. El oficial al mando montaba erguido, con los hombros anchos y una confianza serena. El cabello oscuro le caía sobre la nuca. Sin apartar la vista del camino, se dirigió a sus hombres, que lo flanqueaban a ambos lados. Cabalgaban con abandono, acompasados al enérgico galope del alférez, animados por el viento fresco que barría el páramo. Al coronar la cima de una colina de suave pendiente, divisaron los restos cenicientos de una hoguera de Beltane de hacía unos días. Jamis esbozó una amplia sonrisa. Era, con mucho, su arma más peligrosa. Inclinó la cabeza color arena como si estuviera absorto en sus pensamientos, aunque una expresión pícara se insinuaba bajo la superficie. Kynar. No, respondió él secamente, pues sabía lo que se avecinaba. Kynar era un año mayor, de complexión robusta y con el porte de un guerrero formidable, lo que lo convertía en un blanco poco probable para las bromas. Pero todos tenían un momento de debilidad en la vida. Para Kynar, solo había sido uno, y Jamis lo recordaba con toda claridad. Gavin, tú lo recuerdas, ¿verdad? No, yo no vi nada, replicó Gavin, alzando la mano en gesto de retirada. Ah, sí, ahora lo recuerdo, Kynar. Jamis se tomó su tiempo, sonriendo ampliamente. ¿Recuerdas, Kynar, cuando dibujaste la torta de avena marcada con carbón? Incluso Caleb, el más callado del grupo, tuvo que reprimir una risita. Jamis continuó. 3 veces. Solo tenías que saltar 3 veces sobre las llamas. Pero casi hiciste una maldita danza de espadas sobre las llamas. Sonrió con placer desenfrenado. Fue un baile espectacular, muchacho. Kynar se lanzó hacia adelante para instar a su caballo a acercarse a Jamis, pero Caleb agarró las riendas del caballo de Kynar y lo detuvo. Sí, lo fue, aseguró Jamis, saboreando el momento. Y cuando tu plaid se incendió, ardió más que la hoguera. O tal vez era solo el reflejo de tu culo desnudo cuando te quitaste el plaid en llamas. A esas alturas, ninguno de ellos podía contener la risa. Sí, ríete todo lo que quieras, Jamis. Pero si tuvieras algo de juicio, olvidarías de una vez ese asunto, espetó Kynar con sequedad. Jamis no se inmutó, su sonrisa permaneció intacta. Cabalgaban en silencio desde hacía unos minutos, hasta que Liam, su líder, rompió el mutismo. ¿No queréis saber a dónde vamos? Caleb respondió. Al sur. Liam lo miró de reojo y continuó como si la respuesta fuera afirmativa. El arzobispo Siart fue asesinado ayer cuando se dirigía a St. Andrews. Iba en un carruaje con su hija mayor cuando un grupo de Covenanters lo sacó del carruaje y, delante de ella, lo apuñalaron 16 veces hasta matarlo. Delante de su hija. Murmuró Gavin, consternado. Y luego llaman bárbaros a los montañeses, comentó Caleb con amargura. Jamis arqueó una ceja. La hija. ¿Cómo es? Kynar se quitó la gorra y le dio un golpe con ella a Jamis. Estaban liderados por Axton de Ratillet y Baalfar de Kinlach. Los demás eran hombres pobres, probablemente tejedores. Al menos uno de ellos es de Ersie, así que nos han enviado aquí para encontrarlo a él y a cualquiera que esté con él. Apuesto a que ya está en Irlanda, opinó Caleb. Sí, apuesto a que tienes razón, asintió Liam. Pero Liam, quiero decir, alférez Campbell, añadió Caleb con un toque de sarcasmo. Liam le lanzó una mirada irónica. Todos habían sido amigos desde la infancia, pero ahora él era su superior. Aunque a sus amigos no les importaba, a Liam le incomodaba un poco. Sabiéndolo, se turnaban para sacar el tema de vez en cuando para entretenerse. Gavin sonrió al observar a Caleb, cuya única muestra de diversión era una ligera curva en la comisura de los labios. Una suave brisa apartó los mechones rubios de la frente de Gavin, dejando al descubierto el rostro fresco y los ojos brillantes de alguien que aún encontraba emoción en las batallas. A sus 17 años, Gavin estaba convencido de que había permanecido demasiado tiempo en casa y estaba emocionado por embarcarse en esta aventura. Liam, ¿qué haremos aquí si los hombres que buscamos están en Irlanda? Nuestras órdenes son acabar con cualquier actividad de los Covenanters que encontremos. Y seguro que hay un plan brillante para lograrlo, afirmó Caleb con sequedad. Era un hombre práctico, lo que algunos confundían con pesimismo. Pero en cuestiones de batalla, casi siempre tenía razón. Sí, rió Kynar mientras blandía su espada.
Esta reflejó la luz al cortar el aire con destreza hacia unos Covenanters imaginarios. Cumpliremos la misión con la punta de mi espada aquí, aquí y aquí. Lo siento, señora. Apuntaba a su hija. Quizá quiera volver a colocárselos en su sitio. Cuando las risitas se calmaron, Liam explicó. Los curas tienen una lista de todos los feligreses. Tenemos que investigar a los que no asisten a los servicios dominicales. Caleb levantó sus ojos oscuros y perspicaces para mirar a Liam. Investigar. En inglés, eso significa golpearlos o colgarlos. Inquirió Kinar con sequedad. No haremos daño a nadie sin una buena razón. No somos así, y tú lo sabes, replicó Liam con severidad. Puede que no tengamos otra opción, intervino Caleb. Con un brillo en los ojos, Jamisi respondió. Sí que la tenemos. Les pediremos educadamente que muevan sus culitos a la iglesia inglesa. Seguro que eso funcionará muy bien. Yo digo que usemos los mismos modales que ellos emplearon con nuestros padres cuando éramos niños. Miles entraron en nuestras casas con sus maneras civilizadas, quemaron nuestras capillas y a nuestras familias. Pero nosotros somos los bárbaros, se quejó Caleb. Gavin objetó. Ahora estamos entrando en su territorio y obligándoles a ir a otra iglesia. ¿En qué es mejor nuestra causa? Haces demasiadas preguntas, replicó Jamisi. No, añadió Liam. Es una pregunta justa. La diferencia entre los presbiterianos y nosotros es que luchamos por nuestro clan. Si nuestro clan se une a la causa del rey, entonces esa causa es la nuestra. Honramos a nuestro clan, porque sin clan ni honor no somos nada. Es simple y cierto. Kinar comentó, mirando de reojo a Jamisi. Podemos pensar de forma simple, algunos más fácilmente que otros, pero no esperes abrazos de bienvenida cuando lleguemos allí. Con mirada aguda, Liam sentenció. Por eso no bajaremos la guardia, ¿entiendes? Todos los hombres asintieron con la cabeza. Liam continuó. Sé que todos habéis oído hablar de lo que ocurre allí, robos, saqueos y cosas por el estilo. Eso no pasará con nosotros, y responderéis ante mí si sucede. Y eso también va por las mujeres. Tratadlas como a nuestras propias mujeres. Eso es justo lo que he pensado hacer desde el principio, tratarlas como a las mías. Exclamó Jamisi, levantando rápido los brazos en señal de defensa hacia Liam. Estaba bromeando. Liam soltó una risa grave. Me refería a que, cerdos lamentables, las tratéis como trataríamos a nuestras propias mujeres, como a nuestras madres y hermanas, Jamisi. Acamparon en una colina con vistas a las granjas de Dunross. Mientras trabajaban, Liam comentó. Nos quedaremos aquí un tiempo. ¿Y qué haremos? Preguntó Kinar. Observar y esperar. Kinar, con una expresión inusualmente seria, añadió. No puedes contarnos más sobre el hombre que buscamos. ¿Cómo es? Sí, Liam lo miró con franqueza. Tenemos una descripción detallada de la hija y los sirvientes del arzobispo, estatura media, complexión común y llevan gorros o sombreros. Bueno, eso reduce la búsqueda a la mitad de los hombres apestosos de Escocia, comentó Jamisi. Sí, pero tengo un nombre, añadió Liam. Un nombre. Podrías haberlo mencionado antes, replicó Kinar. John MacDonald, dijo Liam con un brillo pícaro en los ojos. ¿Veis esa granja de allí? Ahí es donde vive, y allí nos alojaremos cuando llegue el momento. Angus Ferguson era un taxman, 2, y propietario de una de las granjas más grandes de la zona. Por eso, su finca se utilizaba a menudo para celebrar las reuniones de los Covenanters. Sin embargo, aquella jornada transcurría con calma, salvo por las labores habituales de la granja. La gente había retomado sus quehaceres cotidianos, pero Johnny y Nora ya no estaban. Habían pasado 4 semanas desde entonces, y los sollozos se habían apagado, excepto por algunos momentos en que las lágrimas surgían de improviso. El dolor, no obstante, seguía reciente. Janet Ferguson saludó a Emmeline y a su madre y aceptó la cesta de galletas que le ofrecía Donna. Se sentaron fuera a tejer cestas de paja y a conversar, a veces como si nada hubiera ocurrido. A Emmeline le molestaba sentirse así, pero supuso que era la única manera de continuar, pues de lo contrario su mente afligida se desmoronaría. Además, había algo reconfortante en oír a aquellas 2 mujeres mayores hablar de otros asuntos, cosas normales que preocupaban a los demás feligreses de la iglesia. Van a anunciar las bodas de Hugh Broke y Agnes Bell. No. Agnes. Sí. Con Hugh, el hijo del pastor. Vaya. Ni siquiera sabía que estaban saliendo juntos. Las 2 mujeres estaban tan absortas en la noticia que apenas advirtieron que Emmeline se levantó y se alejó. Alcanzó la esquina antes de vomitar. Se limpió la boca, apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos,
tratando de recuperar el aliento, con la palma de la mano posada sobre el abdomen. Al recomponerse, sintió una presencia y al alzar la mirada descubrió a Grizal McRorie, la lechera, curandera y comadrona, que permanecía de pie a poca distancia, observándola fijamente. Desde pequeña, Grizal había asustado a Emmeline con sus modales bruscos y a menudo hirientes. A algunas personas simplemente no les gustan los niños, le había dicho su madre. Pero Emmeline sospechaba que a esa mujer no le gustaba la gente en general, pues, conforme ella crecía, Grizal no dejaba de mostrar su enfado cuando le convenía, sin importarle las consecuencias. Sin embargo, hoy era Emmeline quien tenía escasa paciencia. La miró fijamente a los ojos y replicó: «¿No tienes nada mejor que hacer?». La mujer la observó con una mezcla de desafío y complicidad, y contestó: «Sí», aunque no mostró intención de marcharse. «Entonces, ¿por qué no te ocupas de ello?», insistió Emmeline. «Oh, solo recordaba algo que solía decir mi madre», respondió Grizal. Sin querer parecer descortés, pero sin interés en prolongar la conversación, Emmeline asintió con cortesía y se encaminó hacia la casa. A sus espaldas, aún lo suficientemente cerca para oír, escuchó a Grizal murmurar: «Lo que se hace en la esquina acaba en la chimenea». Emmeline no necesitaba ayuda para sentirse mareada, pero se obligó a sí misma a pasar la puerta, doblar la esquina y alejarse lo suficiente de los edificios y los trabajadores hasta llegar a un lugar apartado donde nadie pudiera verla. La cabeza le daba vueltas por un momento. Se aferró a un árbol. «No, no voy a vomitar aquí». Pasó por delante del establo y atravesó el campo, densamente salpicado de ranúnculos en flor a sus pies. Llegó a un roble, donde se apoyó en el lado más alejado y se secó las lágrimas. Luego siguió caminando hasta la sombra del bosque, donde nadie la oiría llorar. Las lágrimas fluían libremente cuando se encontró junto al agua fresca. Se quitó la redecilla del pelo y la sumergió en el agua, luego se la presionó contra los párpados enrojecidos y las mejillas mientras continuaba por el sendero desgastado. El sendero estaba muy transitado, pero no a esa hora del día, cuando los jornaleros estaban trabajando. Nadie la molestaría ahora. Siguió el sendero hasta un alto acantilado desde el que el agua caía como un chorro entre dos paredes rocosas escarpadas. Emmeline se detuvo para vomitar de nuevo, luego terminó de subir hasta la cima de la cascada, donde se quedó de pie observando cómo el agua golpeaba las rocas muy por debajo. Se apoyó en un gran árbol y gritó, sabiendo que el rugido de la cascada ahogaría el sonido. No, no podía ser, y sin embargo se lo había preguntado, pero reprimió el pensamiento y el miedo que ahora se agitaba en su interior. No podía ser cierto, pero cuando Grizal lo dijo, ella supo que debía serlo. Estaba embarazada, una pecadora soltera. En poco tiempo se notaría y avergonzaría a sus padres, que ya habían soportado tanto dolor. La gente de la iglesia la juzgaría a ella y a sus padres. Lloró hasta que ya no pudo más. Contempló el agua que se acercaba a la cascada y una extraña calma se apoderó de ella. El agua era suave, casi como si estuviera quieta, y la tranquilizaba. Se acercó para observarla. Su poder la hipnotizó. Se acercó aún más, maravillándose de cómo el agua clara parecía ralentizarse justo antes de salpicar el saliente en una masa blanca aparentemente sólida. El pañuelo se le resbaló de la mano. La brisa lo levantó y, por un instante, pareció suspendido en el aire antes de posarse en la superficie hasta que el agua lo tragó. No había planeado ni imaginado esto, pero allí estaba. Tenía sentido aceptar el dolor inmediato a cambio del descanso, que duraría más allá de su vida y se aferraría al pequeño. El pequeño bastardo. ¿Cuándo dejaría esa etiqueta de pegarse a su hijo? No podía soportar imaginar sus dos vidas, el juicio y el dolor interminables, y la soledad. ¿Quién la querría ahora? Peor aún, cualquiera que la quisiera lo haría sin amor. Alguien necesitaría una esposa para las tareas del campo y sus padres la casarían. Ya había sufrido antes por la soledad, pero siempre había habido esperanza de que terminara. Ahora no habría fin. Viviría sola, sin haber conocido nunca el amor. Miró hacia las rocas que había debajo. En cuestión de segundos podría reunirse con Johnny y Nora. Extendió la mano y dejó que la niebla de la cascada se posara sobre su suave piel y la calmara. Parecía estar separada de sí misma. La fresca humedad alivió su dolor. Se quedó allí de pie durante un largo rato. Sus dedos se acercaron poco a poco. Un paso, luego otro. Era el mejor momento para hacerlo. Nadie sabría nunca por qué. Pensarían que había sido un accidente. Sus padres no se avergonzarían. Si esperaba, su familia sufriría más, y ese tipo de sufrimiento sería peor de soportar. Esto les ahorraría ese tormento. Sí, era una cobarde, porque ella también se libraría. El tormento de guardar el secreto hasta la inevitable desgracia pública era demasiado para soportarlo.
Se inclinó hacia adelante y dio un último paso. Capítulo 4. Un brazo la agarró por la cintura y la apartó del acantilado hacia un trozo de tierra bajo un roble, cuyas ramas se extendían hasta el suelo formando un dosel sobre ellos. Liam la sujetó allí, con los brazos envueltos alrededor de su cintura por detrás, con brazos fuertes y palabras suaves. Ella gritó y luchó contra él, pataleando y golpeándole las espinillas con los talones. Tranquila, muchacha. SHH. No te haré daño, pero tampoco dejaré que te hagas daño a ti misma. La sujetó y le dijo palabras tranquilizadoras con su voz grave hasta que ella dejó de forcejear. Ya está, dijo con calma. Vamos a alejarnos del precipicio, de acuerdo. Aflojó con cautela el agarre, pero ella se apartó hacia el precipicio. No, negó con firmeza, pero en voz baja. Lo siento, muchacha, pero no vas a ir por ahí. La levantó en brazos y la llevó a un lugar seguro, donde la dejó en el suelo. Tenía las mejillas enrojecidas y las fosas nasales dilatadas. Intentó liberarse varias veces, pero pronto se rindió y se quedó quieta donde él la había dejado. Él se sentó entre ella y la cascada, agarrándole la muñeca, por si acaso. Con la mirada fija, la miró a los ojos, que estaban llenos de pánico. Ahora, sentémonos y descansemos un poco. El desprecio se mezcló con el pánico cuando ella miró la mano que él tenía sobre su muñeca. No quiero tener nada que ver contigo, Highlander. No te lo pido. A medida que pasaban los minutos, ella dejó de forcejear y se dejó caer, abatida. ¿Por qué no me dejas en paz? No estaba de humor para verte morir. No tienes por qué mirar. Podías haberte marchado. Él le dedicó una sonrisa triste. No, tampoco podía hacer eso. ¿Por qué no? Ella miró su uniforme y la manta escocesa de un dragón de las Highlands con una mezcla de miedo y desprecio. Matas gente todo el tiempo. ¿Por qué te importa? ¿Por qué? No debías morir así. Tu vida vale más. Sus ojos se oscurecieron. Me tomas por tonta. Sé lo que quieres. Se apresuró a retroceder y se dio la vuelta, tratando de levantarse y correr. No, muchacha. Le sujetó el tobillo con mano firme, que para ella era como un grillete, ya que no podía moverlo. Sin otra opción, se volvió hacia él y se sentó, pero sus ojos brillaban como los de un animal amenazado frente a su cazador. El pulso le latía con fuerza en el cuello mientras jadeaba para respirar. Ofendido, le respondió con tono cortante. Escucha, muchacha. Cuando yo tomo a una mujer, no es por la fuerza. Entrecerró los ojos mientras continuaba. Acabo de salvarte la vida. No necesito que me des las gracias, pero podría prescindir de las patadas y los arañazos. Para su sorpresa, ella pareció casi sonreír, apaciguada por sus palabras. Él le devolvió una sonrisa perpleja. En ese instante, advirtió que tenía la mano posada sobre el tobillo de ella. Lentamente la retiró, aunque permaneció alerta por si ella intentaba escapar. Con una mirada de advertencia bajo sus largas pestañas, pronunció. No volverás a saltar por los acantilados, ¿verdad? Mientras ella negaba con la cabeza, grandes lágrimas llenaron sus ojos y comenzaron a caer. Él apartó la mano de inmediato. Sé que tus intenciones eran buenas, musitó ella en voz baja. Sus ojos se fijaron en la cascada, y una lágrima resbaló por sus pestañas. Se dio la vuelta mientras las lágrimas caían con más rapidez de lo que podía secarlas. Ahora estaré bien. Por favor, déjame sola. No. Sus inocentes ojos azules se cruzaron con los suyos por un instante y lo traspasaron con su dolor. Haciendo un esfuerzo por secarse discretamente la nariz con la manga, murmuró. Bueno, entonces prepárate para verme morir, aunque ahora con menos prisa y mucho más dolor. Él frunció los labios, conteniendo una sonrisa. No vas a morir. ¿Qué te hace estar tan seguro? Replicó ella. Porque aún no es tu hora. Pero es tu hora de parlotear, respondió ella, frunciendo el ceño. Él sonrió. Ella ya no lloraba y parecía haberle concedido un atisbo de confianza. Si realmente fuera tu hora, no tendrías que esforzarte tanto, ¿verdad? Se inclinó hacia ella, clavando su mirada en la suya. Su expresión se suavizó, aunque la tristeza seguía asomando. Una brisa revolvió algunos mechones sedosos. Liam sintió un impulso inesperado de recoger el espeso cabello en su puño e inhalar su aroma. Ella dijo. Puedes irte. No voy a saltar. Él apartó la mirada y pensó en la opción más sensata, que era levantarse e irse, pero se resistía a hacerlo. Cuando me viste por primera vez, te asustaste. Sí, ¿y por qué no iba a hacerlo? Para empezar, acababa de salvarte la vida. ¿Y para qué? Sé todo sobre vosotros, los Highlanders. Ah,
Y tú sabes todo sobre mí. No tenía motivos para creer que fueras diferente a los demás. ¿A cuáles, muchacha? Los otros Highlanders. Están por todas partes, ya lo sabes. Él lo sabía. Era uno de los 8.000 que habían descendido sobre los habitantes de esta parte del país para sofocar la actividad de los Covenanters en nombre de la corona. Comentó con calma. Todos procedemos de clanes diferentes. No somos todos iguales, ¿sabes? Ella lo miró con recelo, pero algo en su mirada amable le hizo soltar las palabras. Lo siento. No tienes por qué disculparte, salvo por las patadas y los arañazos. Se tocó el antebrazo como si estuviera examinando una herida reciente. Cuando ella vio su sonrisa, le devolvió el gesto, su primera sonrisa sincera, y eso le agradó. Se preguntó cómo habría sido ella si la hubiera conocido en tiempos más felices. Ella pareció ofendida. ¿Te divierto? Sí, sonrió con sinceridad. No es nada malo. Ella lo miró con menos recelo. Por favor. Apartó la vista hacia el agua que caía con fuerza por el borde de la cascada. Te estaba mirando, dijo él. Ya lo sé. Se llama mirar fijamente, y no me gusta, espetó ella. Él sonrió para sus adentros y continuó. Y pensé, mientras estabas allí de pie sobre esa roca con tu pelo negro azabache, ¿qué parecías? No es negro azabache. Es simplemente castaño oscuro. No hay nada sencillo en ti, muchacha. Ante la mirada severa que le dirigió, volvió rápidamente a su historia. Verte allí, en esa roca, me hizo pensar en un cuervo. Ahora soy un cuervo. No, muchacha. Sacudió la cabeza, sonriendo, y empezó a decir que ella era demasiado hermosa para eso, pero se detuvo. Los halagos no la impresionaban ni le complacían. El lema de nuestro clan es, la roca del cuervo. Me recordó a mi hogar. Sentí como si me hubiera atraído esa roca, el cuervo que había sobre ella, por algún motivo. Verás, en las Highlands, de donde yo vengo, se dice que el graznido del cuervo puede predecir el futuro. Adivinar el futuro es malvado. Liam hizo una mueca. Ella no facilitaba la conversación. De hecho, empezaba a preguntarse si merecía la pena esforzarse tanto por conversar. ¿Qué tipo de cosas puede predecir? Ella lo sorprendió con esa pregunta. Ah, bueno, puede significar la llegada de un invitado importante o la buena suerte. También puede predecir una batalla, una pérdida o una muerte. Entonces el cuervo no es muy específico, ¿verdad? Replicó Emmeline, empezando a sonreír. Ah, pero míranos ahora. Tú no estás, volando por ese acantilado de ahí, y yo estoy, se detuvo para reformular lo que habría sonado como un halago más vacío. No le diría que estaba sentado junto a una joven cuya belleza era diferente a todas las que había visto. Tampoco iba a maravillarse de lo mucho que le intrigaba. Y me alegro de que tú no estés, allí, sino aquí. Gimió para sus adentros al darse cuenta de lo mal que había sonado. No estaba acostumbrado a sentirse incómodo. Ella no dijo nada, pero su ceño fruncido lo dejaba claro. Estaba sobrepasando los límites, pero no podía echarse atrás. Dime, muchacha, ¿qué hay tan malo en todo esto? No puedo hablar de ello. Sea lo que te preocupa, no vale la pena hacerlo. Ella negó suavemente con la cabeza, pero no dijo nada. Él intentó aceptar su silencio, pero solo consiguió aparentarlo. Pasó un largo rato de silencio entre ellos. Debería ser suficiente, pensó Liam, para haberla ayudado. Pero no lo fue. Quería conocerla y verla libre de lo que la había llevado a ese momento de desesperación. No podrías escandalizarme. Ni lo haré. De repente, se puso en pie. Liam se levantó de un salto, temiendo que hubiera cambiado de opinión y quisiera hacerse daño. Pero, en lugar de correr hacia el acantilado, ella corrió en la dirección contraria. Liam la agarró por la cintura justo cuando se inclinaba para vomitar. Una vez más, se sintió incómodo. Decidió que debía retirarse. Pero ella le rodeó con los brazos en busca de apoyo. Liam la estrechó por la cintura con un brazo y, con el otro, le echó el cabello hacia atrás. Cuando terminó, ella lloraba, y él estaba detrás de ella, susurrándole palabras profundas y tranquilas al oído para consolarla. Se limpió la boca con las manos y murmuró. Puedo ir al agua, solo para lavarme. Su súplica lastimera le llegó al corazón. La miró con duda. Solo si te sujeto. Confiaba en ella, pero con bastante cautela. La tomó de la muñeca y la condujo a un lugar seguro, río arriba, donde le permitió arrodillarse junto al agua. Tras colocarse entre ella y el acantilado, la soltó para que pudiera salpicarse la cara y beber con las manos a modo de cuenco. Cuando terminó,
Liam le ofreció un trozo de su manta y ella se secó el rostro y las manos con él. Sus ojos se suavizaron al ver que él le tendía la mano para ayudarla a levantarse, y luego la alejaba de allí. Una vez sentados bajo un árbol, él la observó y pensó con cuidado sus siguientes palabras. No es una enfermedad lo que te hace estar mal, ¿verdad? Sabía la respuesta. Una vez más, lágrimas silenciosas cayeron de sus suaves ojos verde musgo mientras ella negaba con la cabeza. Lo sabe tu padre. Al no responder, imaginó al padre abandonándola y sintió que la ira le invadía. ¿Acaso ese maldito sinvergüenza no reconoce a este pequeño como suyo? No lo sabe, ni lo sabrá jamás. Su amargura le hizo callar. ¡Ay, muchacha! Te obligó. Liam luchó contra el impulso de cogerle la mano y atraerla hacia él. Quería consolarla, asumir su carga, aunque solo fuera por un momento. Ella apartó la mirada y murmuró en voz baja. No. De repente, se puso en pie. Liam la siguió, sin saber a dónde iba a ir. No iba a permitir que volviera al acantilado. Al mismo tiempo, su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de asimilar lo que ella acababa de confesarle. No está bien hablar así con un desconocido. Se quedó quieta, dispuesta a marcharse, aunque vacilante. Tenía razón, por supuesto. Era vulnerable, y eso despertaba en él un fuerte deseo de protegerla. Eso, y sus grandes ojos y su cabello negro como la seda, que le atraían irremediablemente. Aún así, había demostrado honor y un gran autocontrol en todo lo que había hecho por ella. Le había salvado la vida y se había quedado con ella para ayudarla a calmarse. Había hecho lo correcto. Ahora, antes de cometer un error, tenía que alejarse. Ella necesitaría que la acompañaran a casa. Podría haber otros montañeses por allí. ¿Qué caballero no haría lo mismo? Sería incorrecto dejar a una dama sola en el bosque sin protección, así que Liam decidió acompañarla a casa. Y entonces, mientras ella le daba la espalda, se inclinó y rozó con los labios su sedoso cabello e inhaló. Ella volvió la cabeza y, al encontrar su rostro tan cerca del suyo, dio un paso atrás, pero no antes de que su mirada se posara en su boca. Sus labios se entreabrieron. Debo irme. Se obligó a dar un paso atrás lentamente. Esto la tranquilizó un poco, pero parecía perdida. Ya fuera por inseguridad o por renuencia, ninguno de los dos se marchó. Con cada momento que pasaba, la idea de tomarla en sus brazos se hacía más tangible. Sus pensamientos se convirtieron en anhelo. Sus instintos no le estaban sirviendo de mucho y su buen juicio se estaba desvaneciendo. El hecho de que ella se demorara no le ayudaba a estar a la altura de sus anteriores afirmaciones sobre el deber y el honor. Por fin, con la mirada fija en el suelo, ella susurró en voz baja. No sé a dónde ir. Él suspiró. Se dijo a sí mismo que lo que sentía no era más que compasión. Pero, en realidad, se sentía aliviado de que ella aún no se hubiera marchado. ¿No tienes hogar? Sí, pero si voy allí, tendré que comportarme como si nada hubiera pasado. Aún no estoy preparada para eso. Podrías quedarte aquí conmigo un tiempo. Podríamos sentarnos aquí o dar un paseo. Él podía ver en sus ojos que ella dudaba de sus motivos. ¿Y por qué iba a confiar en él? Ella le había contado que había estado con un hombre, por elección propia, y que había concebido un hijo, pero no quería decirle nada al padre. Un hombre podría sacar conclusiones sobre ella, pero él no lo había hecho. Su dolor y su espíritu lo conmovieron. El hecho de que mantuviera la distancia con él y conservara la cordura demostraba que no se había rendido. Si había decidido no decírselo al padre, sin duda tenía una buena razón. Sospechaba que tenía el corazón roto, pero orgulloso, y eso le hacía admirarla. Había afrontado el camino que esa decisión la obligaba a recorrer, aunque hoy hubiera vacilado. Liam esperaba que encontrara su rumbo en ese sendero tan difícil. Más que eso, quería ayudarla. No, eso sería una locura, se corrigió. No era por eso por lo que lo habían enviado allí. Me gustaría irme de este lugar, susurró ella. Liam asintió, se levantó y le ofreció el brazo. Caminaron entre la hierba alta. Si Johnny me viera paseando con un Highlander, y además un soldado realista, me ahorraría el trabajo y se tiraría él mismo por un precipicio. Casi se echó a reír, pero enseguida se puso seria. Se recordó a sí misma que él ya no estaba. Johnny. Es el padre del pequeño. No. Es mi hermano. Liam asintió de nuevo, procurando no dejar entrever el alivio que lo recorrió, hasta que el nombre hizo clic en su mente. Johnny era John MacDonald, el hombre al que buscaban como sospechoso del asesinato del arzobispo Sharp. La expresión de Emmeline se ensombreció. Lo mató un dragón de las Highlands. La forma en que pronunció, Highlands, no dejaba lugar a dudas del desprecio generalizado que sentían por ellos en aquella zona.
Sus ojos se posaron en el plaid, luego en la chaqueta del uniforme realista, y por último en los de Liam. Él sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Puede que no hubiera estado allí, pero, a los ojos de ella, bien podría haber sido él. Ya circulaban historias sobre el ejército de Highlanders que se había acuartelado en la región con el objetivo de sofocar a los Covenanters. Había muchos clanes en las Highlands y tantas normas de comportamiento como clanes. Pero, para Emmeline, él no era diferente de ninguno de ellos. Lo siento, musitó con pesar. Dispararon a Johnny. Hicieron lo que quisieron con Nora y luego la mataron. Era una buena amiga mía. Era el verdadero amor de Johnny. Él extendió la mano y rozó ligeramente la de ella con la punta de los dedos. Ella apartó la mano. Al día siguiente fuimos a enterrarlos, pero habían desaparecido. Encontramos el cuerpo de Nora fuera del cementerio, donde entierran a los paganos. Entonces los hombres me enviaron a casa. Las mujeres no pueden asistir a los funerales. Así que me fui sin siquiera despedirme. Su respiración se volvió más pesada y los ojos se le llenaron de lágrimas. Nunca encontramos a Johnny. Hacen cosas terribles, ya lo sabes. Lo miró directamente. Por supuesto que lo sabes. Lo sabía. Aunque él no había participado en tales actos, era bien sabido que los cuerpos eran a veces decapitados, descuartizados y enviados a sus aldeas natales para ser exhibidos como advertencia. Ella tenía todas las razones del mundo para despreciar a los montañeses. Si descubría que él la había seguido hasta allí, también lo rechazaría. En aquellos días, en que las reuniones ilegales se celebraban en páramos y colinas apartadas, todo aquel que se alejaba del grupo despertaba sospechas. Él había sido enviado a esa tierra precisamente para poner fin a los encuentros de los Covenanters y a sus actividades prohibidas. No la había encontrado por casualidad en el acantilado. La había estado observando. Cuando ella se apartó, él la siguió. Estaba cumpliendo con su deber. No debía arrepentirse de ello. Ella se detuvo. Al estar aquí, hablando contigo, traiciono a Johnny y a Nora. Es como dar la espalda a su recuerdo. Las lágrimas amargas dieron paso a sollozos desgarradores que sacudieron su ágil cuerpo hasta que él no pudo soportarlo más. Le posó la mano suavemente sobre el hombro. Cuando ella no se estremeció ni se burló, lo cual esperaba, la envolvió con delicadeza entre sus brazos. Era para consolarla, como se consuela a una hermana. Se lo repitió a sí mismo y casi llegó a creérselo. Pero ella se aferró a él como quien se ahoga se agarra incluso a un enemigo. Sujetó los pliegues de su chaqueta con los puños, y él la estrechó contra su pecho, no como se consuela a una hermana. El sentido común vaciló y se desvaneció. Le tocó la barbilla con el pulgar y el índice, ella la alzó. Sus ojos se encontraron, y en ese instante él se perdió. Bajó los labios hacia los suyos, suaves, apenas rozándolos. Y se rindió. Ella puso las palmas de las manos sobre su pecho y lo apartó. Él se separó con un susurro gutural. «Ah, muchacha». Lentamente, sacudió la cabeza y le apartó un mechón de pelo de la mejilla. Ella bajó la mirada mientras murmuraba un adiós entrecortado, y luego se marchó. Liam mantuvo la mirada fija en ella hasta que desapareció de su vista, luego apoyó la cabeza contra el árbol con un profundo suspiro. «Maldita sea, Campbell. Lo has estropeado todo». Capítulo 5. Emmeline corrió hasta asegurarse de que nadie la vigilaba ni la seguía. Entonces, aminorando el paso, intentó ordenar lo que acababa de suceder. «¿Cuándo aprenderás?». Se reprendió. Siempre había sido propensa a soñar. Le habían advertido muchas veces que resistiera esas fantasías pecaminosas, pero ella había persistido. El amor era uno de esos sueños por los que pagaría un precio muy alto. Había anhelado lo que Johnny y Nora compartían. Creyendo haberlo encontrado, se dejó engañar por un amor falso. Eso le enseñó que no se podía confiar en el amor. No se podía confiar en los hombres. Había entregado su corazón con demasiada facilidad. Era un error que no podría repetir. Si alguna vez volvía a entregarlo a otro, le costaría mucho tiempo ganarse su confianza. Y, sin embargo, antes de dar su corazón y su cuerpo al padre del niño, lo había conocido toda su vida. Ni siquiera eso fue suficiente. Y este hombre, este Highlander, era un desconocido, un enemigo realista. La había encontrado en un momento de vulnerabilidad. Podría haberse aprovechado de ella, pero no lo hizo. Fuera un salvaje Highlander o no, ella habría caído por el precipicio y muerto si no hubiera sido por él. ¿Cómo pudo siquiera pensar en hacerlo? Sí, quería que el dolor terminara, pero ahora se daba cuenta de que no quería morir. Quería, más que nunca, vivir. Él le había dado eso. Si un desconocido se preocupaba por su vida, quizá algún día alguien más también lo haría.
Donde minutos antes solo había sentido desesperación, ahora sentía una pequeña esperanza. Respiró hondo al tocarse los labios. Aún podía sentirlo, su beso. La gente de la iglesia la llamaría mujerzuela, pero lo harían con o sin ese beso en particular. Aún así, eso no era propio de ella. Un desconocido. ¿Qué se había apoderado de ella? Su rostro hermoso y su cuerpo musculoso. No, aunque él poseía ambas cosas. Había sido amable cuando no tenía motivo para serlo, y eso le había ganado su confianza. Cuando la tocó, un escalofrío recorrió todo su cuerpo, y eso le robó el corazón. No había sido su intención entregárselo, pero con él se olvidó de protegerlo. Eso era lo que más la aterraba. Él nunca volvería a besarla, porque ella no volvería a verlo. Se había ido, pero ella no lo olvidaría. Siempre recordaría su beso, y que él era su enemigo. Liam Campbell irrumpió en el campamento con un ceño fruncido que no solo llamó la atención de sus hombres, sino que los redujo al silencio. Levantamos el campamento por la mañana, les dijo mientras se apresuraba a recoger y trasladar cosas. ¿Qué ha pasado con lo de quedarnos aquí un tiempo, observar y esperar? Preguntó Jamisi. Ya no es necesario, respondió Liam con sequedad. Nadie se apresuró a indagar el motivo, pero todas las miradas se cruzaron con extrañeza. Nunca lo habían visto así, y por eso intentaron mantenerse alejados. Nadie quería ser el primero en enfrentarse a su furia. Fue Caleb quien, a última hora de la tarde, encontró a Liam sentado en una roca, contemplando las estrellas. La luna, casi llena, proyectaba sombras alargadas de los árboles sobre el suelo. Alzando los ojos con tristeza, Liam dijo: «¿Tiene una hermana?» Caleb tardó un momento en asentir con la cabeza. «John MacDonald». «Johnny, así le llaman». «Le llaman así». «¿Y tú cómo lo sabes?» «Me lo dijo ella misma». «¿Su hermana?» «Sí». Ladró Liam. Caleb se volvió hacia él, pero guardó silencio. No hacía falta decir nada, y Caleb no era hombre de malgastar palabras. Tampoco lo era de mostrar emociones, o al menos no en su rostro. Sabía que cualquier reproche hacia Liam sería, en realidad, un reproche hacia sí mismo. Su mejor cualidad era escuchar. Liam añadió: «Ya ves, no hay necesidad de acampar aquí cuando al menos uno de ellos sabe que estamos presentes». «Sí, tiene sentido», aceptó Caleb. «No tuve más remedio que hablar con ella», señaló Liam, a la defensiva. «No dudo de tu criterio», respondió Caleb con su calma habitual. «No pude evitarlo. No puedo explicar más sin traicionar su confianza». «Pero eso no es lo que te preocupa», observó Caleb, fijando la mirada en Liam. «No», Liam miró la noche, imperturbable. «Hice lo correcto, para empezar». La última parte captó la atención de Caleb. «Es una chica guapa, ¿verdad?» Liam volvió la vista a las estrellas y luego bajó la mirada hacia el suelo, sumido en penumbra. «Sí, lo es». Caleb estudió a su amigo. Qué criatura tan lamentable parecía ahora. Habían crecido juntos y, si alguien conocía a Liam, ese era él. Pero nunca antes lo había visto en ese estado. «Liam, no hay nadie a quien prefiera tener a mi lado en la batalla. Pero las mujeres pueden nublar nuestro buen juicio». Una nube oscura y tormentosa, soltó Caleb con una risa poco habitual. «Sí». Liam volvió la vista hacia los páramos, en dirección a la granja. La seguí desde una de las granjas. Pensé que quizá le llevaba un mensaje o provisiones a su hermano. Pero no era eso. Liam negó con la cabeza. «Mañana nos alojaremos en su maldita granja». Caleb reflexionó sobre la difícil situación durante unos instantes. Ahora que la conoces, no podrías aprovechar eso para obtener información sobre el paradero de su hermano. Ella cree que está muerto. Si dice la verdad. La dice. ¿Cómo puedes estar seguro? Eres un realista. ¿Por qué iba a confiar en ti? Liam lanzó una mirada sombría a Caleb. Confía en mí. Decía la verdad. Tarde o temprano se pondrá en contacto con alguien de su casa. Sí. Liam asintió con gravedad. Y cuando lo haga, la traicionaré y la perderé. Acabas de conocerla. Tan grande será la pérdida. Liam se volvió hacia su amigo con una mirada de tristeza que respondía con creces a su pregunta. Caleb hizo una mueca de dolor. Solo cuida de los muchachos. Te has embarcado en un camino peligroso. Te seguirán sin importar a dónde los lleves. Así que ten cuidado de dónde pueda ser ese lugar. Durante el resto de ese día y la mañana siguiente, el corazón traidor de Emmeline no halló descanso. Cada vez que sus pensamientos se desviaban hacia el desconocido, le pedía perdón en silencio a Johnny y a Nora. Se mantuvo ocupada, con la esperanza de distraerse.
Cuando eso no funcionó, encontró consuelo en saber que no volvería a verlo. Una vez aceptado ese hecho, se permitió pensar en el soldado de las Highlands. Nunca estaría lo bastante cerca como para molestarla de nuevo, así que su corazón estaría a salvo. Excepto en sus sueños. Por la noche se despertaba buscando su mano. Y en las horas oscuras, cuando los sueños flotaban en el aire como una niebla fresca, su anhelo y su corazón eran para él. A la mañana siguiente, salió a pasear por los terrenos que ella y Johnny habían explorado en su niñez. Qué grandes aventuras habían vivido en aquellos salvajes páramos escoceses. Ahora iba allí como penitencia, para recordar lo que era justo. Por una vez en su vida haría lo sensato y no amaría. El amor no era como lo pintaban en los cuentos y las baladas. Era una brasa hueca que quemaba la confianza y la esperanza, dejando solo a un necio con el corazón vacío y el estómago lleno. Y hambriento. Emmeline se puso en camino hacia casa con un cuenco lleno de gachas en la mente. Al llegar, se encontró con soldados vestidos con faldas escocesas, dragones de las Highlands que vagaban por los terrenos como si fuera suyo. Otros Highlanders realistas habían descendido sobre las granjas y fincas cercanas, pero la granja de su familia había pasado desapercibida. Pero eso fue antes de que Johnny y Nora fueran asesinados. Ahora ambas familias eran sospechosas. 5 hombres iban a ser alojados allí, y su familia tendría que hospedar y alimentar a cada uno de ellos. Emmeline dobló una esquina del establo y se topó con un montañés. Había otros cerca, con aspecto de haber bebido unos tragos. Aunque no eran los dragones del páramo, eran realistas al fin y al cabo. Al verlos, sintió que el pánico se apoderaba de ella al recordar la última noche que había pasado con Johnny y Nora. El corazón le latía con fuerza. Habían sido enviados para terminar el trabajo que habían empezado. Se dijo a sí misma que no podía ser. La habrían estado esperando, no de pie bebiendo whisky y riendo. Pero no podía controlar su miedo. Tranquila, querida, dijo Kinar, sujetándola por los hombros para evitar que cayera. Ella había chocado contra él y parecía a punto de tropezar. Se soltó y siguió su camino. Pronto se vio flanqueada por un soldado a cada lado, con los brazos enganchados en los suyos. A su izquierda, Jamisi comentó. No hagas caso a mi amigo. Kinar ha pasado tanto tiempo robando ganado que no sabe cómo cortejar a una mujer de verdad. Se rió al esquivar un golpe en la nuca propinado por Kinar. Ella miró nerviosa de uno a otro. Jamisi, no asustes a la chica, advirtió Caleb con voz ruda. No seas tonto. Respondió Jamisi con una sonrisa y comenzó a cantar. Kinar se unió a él. Gavin tomó su violín y empezó a tocar. Jamisi la tomó por la cintura y la hizo girar en un baile. Ella se mareó y se aferró a sus brazos para mantener el equilibrio. Soy un guardabosques en estos bosques. Y tú eres igual que yo. Es el manto de tu virginidad. Bonita muchacha, no te preocupes. Los hombres pisoteaban, cantaban y la pasaban girando de uno a otro mientras bailaban. Ella intentó escapar, pero no logró liberarse. Aquello era lo que el ministro llamaba baile promiscuo. Se lo habían prohibido desde que era niña. Si alguien la veía, seguramente la llamarían ante la iglesia para responder por aquel comportamiento pecaminoso. Los salvajes montañeses se reían mientras el ritmo del bodrún se aceleraba. Una lágrima surcó su mejilla. De repente, un par de manos firmes agarraron a su compañero de baile por los hombros y lo empujaron a un lado. Kinar se giró y alzó el brazo para lanzar un puñetazo, pero un golpe inesperado le alcanzó la mandíbula, hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Liam la tomó firmemente de la mano y la guió protectoramente detrás de él. Ella siguió su ejemplo mientras recuperaba el aliento. Esta dama no es para gente como vosotros, ¿entendido? Repuso con voz firme. Sí, respondieron sumisos, intercambiando miradas. Cuando esas miradas insinuaron sonrisas, Liam la sofocó con una mirada severa. Sin apartar la vista de sus hombres, añadió. No volverán a molestarte, muchacha. Apenas les dirigió una mirada más, lanzó una última advertencia. Le ofreció el brazo. Emmeline dudó, pero al notar que sus hombres la observaban, lo tomó, tanto por protección como para no humillarlo delante de aquellos a quienes acababa de reprender por ella. Sin embargo, su contacto la puso nerviosa. Apoyó la mano en un brazo duro y musculoso, cálido al tacto. Liam la condujo hasta la esquina del establo y se detuvo, volviéndose hacia ella. Muchacha. La voz grave que había usado con sus hombres se tornó suave. No los juzgues con demasiada dureza. Los muchachos solo se estaban divirtiendo. No pretendían molestarte. Sí, bueno, se detuvo antes de admitir que, en realidad, sí la habían incomodado. En lugar de eso, asintió con la cabeza en señal de aceptación. Buenas noches. Se alejó a grandes zancadas hacia su casa. Muchacha.
La llamó él, bajando la voz y repitiéndose a sí mismo, no tienes por qué huir de mí. No te haré daño. La pesada puerta se cerró tras ella. Capítulo 6. ¿Eres tú, Emmeline?, preguntó su madre. Sí. Tras haber escapado a la seguridad de su hogar, Emmeline temía, por el tono de voz de su madre, que pronto le siguiera una petición. Sally está enferma. ¿Podrías ordeñar las vacas? Emmeline gimió para sus adentros, pero respondió en tono agradable. Sí, mamá. Pero ten cuidado, no te acerques a esos montañeses. Sí. Se quedó un instante en la puerta, suspiró y se dirigió al campo, donde reunió a las vacas y las condujo de regreso al establo. Al poco rato, Liam apareció con una puntualidad demasiado conveniente para ser casual. Tomó un taburete de ordeñar que había junto a ella y se sentó a su lado. Emmeline le lanzó una mirada deliberadamente indiferente y comenzó a ordeñar a la pobre vaca con notable vigor, las mejillas sonrojadas, obteniendo poca leche y aumentando su frustración. Tranquila, muchacha. Con delicadeza, posó sus manos sobre sus muñecas, que ella apartó con rapidez. Su diversión solo se reflejaba en los ojos, que se posaron en ella un instante sin que ella lo notara. Él se encargó de ordeñar y obtuvo mejores resultados. Ahora, completamente enfadada, ella replicó. Llevo ordeñando vacas desde que era niña. Creo que ya debería saber cómo hacerlo. Se negaba a mirarlo, salvo que sus ojos se posaban en sus manos. Sí, pero parecía que ibas a arrancarle las ubres. Ella volvió la cabeza hacia él. Ahora nerviosa, apartó la mirada con la misma rapidez. No podía dejar que él viera cómo le afectaba. Tienes que ayudarla a relajarse para que salga la leche. Un rubor tiñó sus mejillas. ¿Crees que no lo sé? Él le dedicó una suave sonrisa, pero se abstuvo de hacer ningún comentario. A continuación, el Highlander procedió a acariciar las ubres de la vaca con la palma de la mano. Tenía las manos grandes y bien formadas, y su tacto era suave. El estado de ánimo de ella se suavizó, lo que la inquietó aún más. Se levantó y pasó a la siguiente vaca, donde luchó por mantener la compostura. Pasó un buen rato antes de que ninguno de los dos hablara. Emmeline se perdió en el ritmo rítmico de la leche que salía en chorros hacia el cubo. Liam terminó con la primera vaca y pasó a otra. Emmeline escuchaba, pero no se atrevía a mirarlo. El sol de la tarde casi se había puesto cuando Liam terminó. Emmeline aún no había terminado con su última vaca cuando él se sentó a su lado. Siento lo del baile. Los muchachos no querían hacerte daño. Sí, ya lo has dicho, dejó de ordeñar y lo miró. Ojalá no lo hubiera hecho, pues sus ojos tenían un poder inquietante. Bajó la mirada solo para posarla en sus labios y evocar cómo se sentían cuando se habían besado. Armándose de valor, comentó, nosotros no nos dedicamos a cantar ni a bailar. Lo siento, la observó con una intensidad perturbadora. Emmeline volvió a ordeñar. Nuestras costumbres son muy diferentes a las vuestras, en las Highlands, murmuró, más para sí misma que para él, como recordatorio de que él y sus hombres habían invadido su hogar con sus maneras salvajes. Eran distintos. Nunca podrían ser nada el uno para el otro, aunque ella jamás hubiera pensado en ello. No somos tan diferentes como crees. Su voz resonó demasiado cerca de su oído. Profunda y rica, su timbre la debilitó. Un latido se le escapó mientras ordeñaba. Sí, lo somos, y eso no va a cambiar, replicó. Se levantó para vaciar el cubo. Él lo tomó y ella le dejó que se lo llevara. Luego se reprendió por haberlo hecho. Todo era demasiado fácil con él. Cada caricia, cada mirada y cada palabra que él pronunciaba conquistaban su corazón antes de que su voluntad pudiera impedirlo. Muchacha, no soy tu enemigo, manifestó, apartando la mirada, consciente de que no era del todo cierto. Ella le lanzó una mirada desafiante y replicó. Eres mi enemigo y lo sabes. Los Highlanders os instalasteis en nuestras casas como si fuerais de aquí, pero no lo sois. No os queremos aquí y nunca olvidaremos lo que habéis hecho. Tengo un deber para con mi clan, y esto es parte de él. No voy a pedir perdón por ello, respondió con firmeza. ¿Cómo es posible que los habitantes de las tierras bajas os importemos a ti o a tu clan allá arriba, en las Highlands? La ira estalló cuando él la interrumpió. Podría preguntarte lo mismo. ¿Por qué os importábamos vosotros cuando miles de Campbells, vuestros compañeros Covenanters, invadieron nuestros hogares? Y vuestra gente no se limitó a acampar allí, como estamos haciendo nosotros aquí. Mataron a nuestras mujeres y a nuestros hijos y arrasaron nuestro valle. Y no lo hemos olvidado. Vuestra gente ha sufrido pérdidas, y lo siento de veras. Pero no sois los únicos que habéis padecido, concluyó con voz grave. Sus ojos brillaron en señal de protesta,
aunque los sentimientos de culpa la mantuvieron en silencio. Él la miró fijamente a los ojos. Mi madre vio cómo tus benditos Covenanters destruían todo lo que nuestra familia poseía. Luego asesinaron a su madre. Cuando su padre se defendió para protegerla, también lo mataron. Mi madre se salvó porque corrió hacia las colinas y escapó. Pero otros niños y sus madres fueron asesinados. ¿Y qué habían hecho para merecerlo? Emmeline replicó. No sé nada de eso. Los Covenanters que yo conozco son hombres buenos que luchan por nuestra libertad de culto. Destruyendo la nuestra. Muchacha, me da igual que reces ante ese seto de ahí. Pero mientras tus Covenanters se esconden tras la falda de la religión, están conspirando para derrocar a la monarquía, y eso no puedo tolerarlo. No he oído nada de eso. Puede que no haya llegado a tu pequeño mundo, pero existe. Su tono arrogante la enfureció. En ese caso, nuestro pequeño mundo no merece tu atención. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué nuestro jefe nos ha llamado para servir? Él llama y vosotros lucháis sin preguntar. Cuanta más confianza tiene un hombre, menos preguntas necesita hacer. Y vosotros confiáis en que lo que estáis haciendo es correcto. Sí. Es cuestión de deber y honor hacia nuestro jefe y nuestro rey. Eso suena muy varonil, pero explícame esto, los monarcas cambian de religión, de católicos a episcopalianos y a presbiterianos. Si el rey es designado por Dios, ¿por qué Dios no puede decidir a qué iglesia debe pertenecer? Él la agarró firmemente por los hombros y la miró con una expresión tan cercana a la ira como nunca le había visto. Dime lo que quieras, pero no dejes que otros te oigan hablar así. Algunos podrían considerarlo traición, advirtió. Ella reprimió un inquietante temor, levantó la barbilla y expresó lo que pensaba. Silencio. Esa es una respuesta conveniente cuando no tienes una verdadera. Sus ojos se endurecieron. Una respuesta verdadera. Esta es la mía, tus Covenanters masacraron a mis parientes y ahora amenazan a mi rey, y yo voy a luchar contra ellos. Puede que fueran Covenanters, pero no eran mi gente. ¿Cómo puedes culparme por eso? ¿Y cómo puedes culparme por la muerte de tu hermano y de tu amiga? Sin embargo, lo veo en esos bonitos ojos verdes que tienes, muchacha. Su mirada franca atravesó la feroz indignación que iluminaba los ojos de ella y teñía sus mejillas de sonrojo. Ella entreabrió los labios, y aquella visión lo dejó paralizado. Emmeline, pronunció con ternura, alzando los ojos para encontrarlos con los suyos. ¿Cómo sabes mi nombre? Desvió la mirada hacia un lado. Lo habían enviado a buscar a John MacDonald, conocía todos los nombres de su familia y de sus vecinos, pero no podía admitirlo ante ella. Así que murmuró. He oído que te llaman así. Ella lo estudió durante un instante. Ah. Sus ojos buscaron los de ella, pero ella se sentía completamente incómoda. Se habían conocido en su momento más débil, él sabía demasiado sobre ella. Y ahora, con solo una mirada, parecía atravesarle el corazón. No podía permitirse que aquello la afectara tanto. Con el pulso acelerado, se dio la vuelta y tomó un cubo con comida para las gallinas, como si él no existiera. Emmy. Ella siguió su camino sin detenerse. Él la llamó de nuevo. Emmy estará bien, supongo, ya que no tendré tiempo para decir nada más. Si no hubiera estado tan angustiada, quizá habría esbozado una sonrisa al salir a alimentar a las gallinas. Cuando, un rato más tarde, Emmeline se vio obligada a volver para terminar sus tareas, entró en el establo y exhaló aliviada al no verlo. Quiero hablar contigo. Emmeline se estremeció al oír la voz tranquila y firme que provenía de las sombras detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Liam, con los brazos cruzados, apoyado casualmente contra un poste de madera. Dejó que sus ojos se encontraran con los de él. Un error. Su mirada la quemaba. Desvió la vista hacia el cubo vacío de pienso para gallinas que tenía en las manos. Dejarlo en su sitio la acercaría a él, así que lo agarró con fuerza. El atardecer se estaba instalando, envolviéndolos a ambos en sus sombras. No puedo hablar contigo aquí, ni en ningún otro sitio. Le lanzó una rápida mirada, pero la forma en que él la miraba la hizo sentirse aún más incómoda. Impulsivamente, se dio la vuelta, pero él la atrapó de la muñeca antes de que pudiera escapar. El cubo cayó con un ruido sordo. Ella quedó paralizada, sin atreverse a mirarlo. Giró la mano intentando liberarse, pero él la atrajo con suavidad y firmeza para que al fin lo enfrentara. Cuando sus ojos se encontraron, él frunció el ceño al leer la expresión en su rostro. El silencio se extendió entre ambos, roto únicamente por el palpitar de sus corazones en sus oídos. Él miró su mano mientras la sostenía. Ella odiaba cómo, con un simple contacto, él desvanecía las emociones que ella sentía hacia él y despertaba otras que no podía controlar. Intentó zafarse, pero él la sujetó y acarició su mano con la otra. Déjame ir,
Por favor, murmuró débilmente. Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba. Él es tu enemigo. Tu hermano y tu querido amigo están muertos. Pero su razón se reveló, él no lo hizo, igual que yo no maté a sus parientes. Ambos compartimos un dolor parecido y carecemos de culpa. Pero, aún así, somos enemigos. Amy. Hizo una pausa, buscando las palabras que no la hicieran huir. Luego, en un intento por distraerla y tranquilizarla, añadió, ¿te llaman así, Amy? No. Entonces yo lo haré. Señor, o mejor dicho, Highlander. Estaba nerviosa, lo que le dio esperanzas. La miró con tranquila confianza. Liam Campbell. Aunque, después de que me besen, tiendo a responder al nombre de Liam. Intentó esbozar una sonrisa, pero la contuvo. Campbell, ¿podrías dejarme marchar? Él sostuvo su mano un instante, luego apartó la mirada con expresión preocupada. ¿Debo decirte algo? No, por favor, no lo hagas. Lo que ocurrió antes fue un error. No hay nada más que decir. Frunció el ceño, aunque parecía estar de acuerdo. No es eso. Se detuvo antes de soltar lo que quería decir. Tu hermano está vivo. No lo había planeado, pero su buen juicio flaqueaba en su presencia. Quería darle esperanza, aliviar su dolor. Sin embargo, ¿y si estaba equivocado? Tenían pruebas sólidas. ¿Quién en St. Andrews conocía realmente a John MacDonald? ¿Y si alguien, bajo tortura, había dado su nombre para salvarse, sabiendo que estaba muerto? La gente hacía lo impensable para evitar el tormento. ¿Qué mejor manera de aparentar cooperación sin arriesgar a otro que mencionar a un hombre ya muerto? Si le decía a Amy que su hermano vivía y no fuera cierto, le causaría más sufrimiento. Y si John seguía vivo, ¿por qué no se lo había contado a su familia? Si no quería que ellos lo supieran, tenía Liam derecho a revelarlo. No podía evitar cuestionar sus motivos. ¿Qué sería mejor, aliviar el dolor de ella o su propia conciencia? No, era demasiado peligroso. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Hablar ahora, sin certezas, podría acarrear consecuencias imprevisibles. No estaba dispuesto a arriesgar ni el corazón de Amy ni la vida de sus hombres. Las suposiciones eran traicioneras. Amy replicó. Si tienes algo que decir, dilo ahora, antes de que alguien nos vea. Él aflojó el agarre de su muñeca y deslizó el pulgar suavemente por el borde de su manga mientras buscaba las palabras. En voz baja, murmuró. Amy, y alzó la vista para encontrar sus ojos con una mirada ardiente. Ella no pudo sostenerle la mirada y bajó los párpados, hipnotizada por el roce de su pulgar sobre la tela doblada de su manga. Te tomas demasiadas confianzas, Highlander. Si alguien nos ve. Con un gesto de renuencia, retiró la mano. Perdóname. Me has hechizado. Ella levantó el brazo para abofetearlo, pero él le atrapó la muñeca con destreza y la sostuvo firme. Si vas a golpearme, quiero saber antes la razón. Me has acusado de brujería y lo has disfrazado de halago. Él mostró desconcierto. Solo he expresado lo que siento. Como si yo tuviera la culpa de tu falta de control. Al decirlo, sintió que se le subían los colores. La mera idea del control o la falta del mismo implicaba emociones que no podía pensar con claridad y mucho menos expresar, emociones carnales que la asustaban, sobre todo porque ella también las sentía. Él la miró fijamente mientras reprimía su ira. Te aseguro que no me falta control, aunque en este momento se esté poniendo a prueba. La miró con aire inquisitivo. Muchacha, ¿te he dado algún motivo para no confiar en mí? Los dedos de Amy temblaban entre sus manos firmes. Todavía no, pero he oído esas palabras antes. La gente se comporta de una manera, pero cambia una vez que consigue lo que quiere. Amy. Liam dio un paso hacia ella, pero ella se tensó y él se detuvo. Lo que realmente deseaba era tomarla firmemente por los hombros, pero, en su lugar, habló con una calma forzada, mírame. Mírame de verdad y dime que sinceramente crees que te diría palabras falsas. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Creo que lo harías. Eres un hombre, y los hombres mienten. Me interrumpiste, replicó él. Amy, no te mentiré. Tampoco te haré daño. Nadie avisa de antemano que va a hacerte daño. Pero lo hacen, de todos modos. Apartó la mirada para evitar la suya. No soy como el padre del niño, si es eso lo que temes. Tampoco pagaré por sus errores. Su temperamento se encendió y apretó la mandíbula para contener la ira. ¿Acaso no la había salvado de una muerte segura? ¿Cómo podía ella desconfiar de él, cuando todo lo que quería era ayudarla? Pero no era sincero consigo mismo, deseaba mucho más que eso, se obligó a admitir. Idiota,
se reprochó, la chica está sufriendo. Dale tiempo. Pero parecía incapaz de hacerlo. No te pido que pagues por lo que él hizo. Solo te pido que me dejes en paz, dijo Emmeline. ¿Es eso lo que realmente quieres, lo que sientes en tu corazón? Preguntó él. Mientras lo miraba, supo que la respuesta era no. Para que no lo viera en sus ojos, bajó la mirada, a cualquier parte menos a él, pero no sin antes fruncir el ceño. La luz se reflejaba en sus pestañas húmedas. No confío en los sentimientos. Él suavizó la voz. Emi. Mis sentimientos son sinceros. Nadie la llamaba Emi, y, de alguna manera, la forma en que él lo decía le hacía latir con fuerza el corazón. Luchó contra ello y levantó los ojos para mirarlo con audacia, aunque vaciló y volvió a bajar la mirada. Son mis propios sentimientos en los que no confío. Guardaron silencio unos instantes. Ella alzó la vista para observar su reacción. Su mirada tierna le atrapó el corazón. Liam sintió una oleada de alivio ante su confesión. Ella había admitido que había algo entre ellos. Eres un soldado, indicó ella. Sí, respondió él. En la batalla, si alguien te clavara un puñal en el corazón, podrías elegir cómo te sentirías. No, pero dejaría que la herida se curara. Ella exclamó, pero no todas las heridas sanan. Ay, muchacha, murmuró él, empezando a desear poder clavar un puñal a quien quiera que la hubiera lastimado. Esta sí lo hará. Extendió la mano para secarle una lágrima de la mejilla, pero ella se apartó, evitando su contacto. Estuvo a punto de decirle que la gente no muere de un corazón roto, pero entonces recordó cómo la había conocido, cuando ella estaba al borde de la muerte. Quería hacerla olvidar, pero ¿cómo podría lograrlo cuando ese recuerdo crecía dentro de ella? Hasta que su corazón sanara, sus atenciones no serían más que sal en la herida. Vete, le susurró una voz en su mente. Ahora. A pesar de ello, se oyó decir. No te haré daño como lo hizo el padre del niño. Debes confiar en mí, muchacha. Ella prácticamente se burló, y eso le hirió. Las personas que piden confianza rara vez la merecen. Además, mi pasado no es asunto tuyo. Me importa si se interpone entre nosotros. Sus lágrimas amargas brillaban en la luz. Nosotros. No hay ningún nosotros. ¿Y de verdad crees que el padre del pequeño es lo único que se interpone entre nosotros? Entonces sí hay un nosotros. Sonrió triunfante, aunque pronto se dio cuenta de que ella no estaba para sonrisas. Emi, dijo, deslizando el pulgar sobre su muñeca mientras la observaba. Te he abierto mi corazón. Ni él mismo podía creerlo. Contempló un mechón de cabello que reposaba sobre su frente y alargó la mano para rozarlo. Su contacto se detuvo acariciando los suaves cabellos. Basta. Espetó ella, dando un paso atrás, pero su pie se enganchó en una grieta del empedrado y trastabilló. Con firmeza, él la sujetó por la cintura para estabilizarla. Ella dejó escapar un pequeño grito ahogado y mantuvo la mirada fija al frente, clavada en su pecho. Se inclinó como si algo la empujara hacia él. Corrigiendo la postura, retrocedió con cuidado hasta que él la soltó. Como no le miraba a los ojos, Liam estudió su frente fruncida, sus mejillas sonrojadas y los labios que una vez había besado. La quietud se cernía entre ambos. Emi, no quiero hacerte daño. Créeme. Te creo, añadió ella con voz suave, pero lo harás. Liam no replicó. Ninguna palabra cambiaría su desconfianza. No hoy, ni en mucho tiempo. Sin embargo, permaneció allí, sin querer marcharse. Se quedaría hasta que ella lo obligara a irse. Emmeline frunció el ceño y exhaló con resignación. Dijo que quería casarse conmigo. Por supuesto que lo dijo. Liam cerró los ojos por un instante. No había necesidad de escuchar más. Pero hasta que ella se lo dijera, seguiría flotando entre ellos. No podía compartir sus pensamientos en ese momento, porque eran demasiado duros. Así que se mordió la lengua. Ella lo miró, casi como si estuviera poniendo los ojos en blanco por el odio que sentía hacia sí misma, pero también para ver si él parecía dispuesto a huir. Eso lo cautivó, eso y sus ojos, que eran verdes y bastante redondos. No tenía intención de huir. Ella habló en voz baja, sin emoción. Un día vino a verme, de camino a hablar con mi padre para pedir mi mano, o eso dijo, y yo fui tan tonta que le creí. No muy lejos de aquí hay un terreno quemado, con un bosquecillo al lado. Era un día magnífico, muy cálido para la estación. Era uno de esos días en los que se huele la primavera, como un anticipo de lo que está por llegar. Había salido a dar un largo paseo. Tenía calor y me había secado la cara con un pañuelo, cuando una ráfaga de viento se lo llevó y lo lanzó al agua. Me metí en el arroyo para recuperarlo. Allí fue donde él me encontró por casualidad.
Liam arqueó una ceja. Por casualidad. Ella continuó. Tenía sed después de caminar y se acercó al arroyo para beber agua. Se sorprendió al encontrarme allí. Sin previo aviso, miró a Liam y captó algo en su expresión. Con un gesto de dolor, dijo. Supongo que eso también era mentira. Liam se imaginó allí, encontrándose con la imagen de ella vadeando, con la falda por encima de las rodillas, las piernas mojadas y sedosas, volviendo hacia él un rostro asustado. Su pecho se agitaba con un suspiro de alivio al encontrar a alguien a quien amaba. Los ojos muy abiertos con confianza, el aire fresco haciendo que se sonrojaran sus mejillas. Solo pensarlo lo emocionaba. Esa imagen habría puesto a prueba su honor. Ella continuó. Estaba helada por el agua. Él abrió el ligero abrigo que llevaba puesto y me lo envolvió alrededor, buscando darme calor. Liam apartó la mirada para ocultar su repugnancia por el sinvergüenza. Amy prosiguió. Fue un error quedarme allí sola con él. Debería haberme ido a casa. Dejó de hablar, con la mente perdida en sus pensamientos. Un mechón de pelo le rozaba la línea de la mandíbula. Quería apartárselo detrás de la oreja, pero entonces habría deslizado los dedos entre su cabello y habría tocado con la palma de la mano la nuca que se ocultaba debajo. Todo ese cabello espeso parecía pedirle que lo agarrara con la mano mientras la besaba. Decidió no tocar el cabello de Amy. Su mirada se endureció. Después, se enfadó mucho conmigo. El ceño fruncido era solo la superficie de la ira que ahora se agitaba dentro de Liam. Ese hombre era un sinvergüenza y tenía suerte de no estar allí. Dijo que era culpa mía. Que le había hechizado. Levantó los ojos para mirarlo. Liam bajó la barbilla con un suspiro. Así que cuando yo te dije lo mismo. Ella asintió. Había tocado un punto delicado. Como deseaba haberlo sabido. Me dijo que no era digna de ser la esposa de un hombre piadoso. Liam apretó la mandíbula. Solo maldiciones cruzaban su mente, pero prefirió guardar silencio. Ella tragó saliva, resistiendo el dolor. Nunca habló con mi padre para pedir mi mano. Ay, muchacha, él sintió cómo su pena se le hacía propia, intensificada por la dulzura y confianza que irradiaba ella. Tenía ideales elevados, explicó ella. Él esbozó una sonrisa irónica, aunque la reprimió con esfuerzo. Ideales elevados. Lo único que ese patán tenía elevado era lo que llevaba entre las piernas, y ni siquiera lograba contenerlo. Con moderación replicó. No era digno de ti. Él opinaba todo lo contrario. Porque era un sinvergüenza o un idiota. En cualquier caso, no valía nada. Se casó al mes siguiente. Entonces era ambas cosas. Y yo fui una tonta. La ira de Liam hacia el padre del niño se duplicó al ver el dolor en los ojos de Amy. Sin pensarlo, secó una lágrima que rodaba por su mejilla, pero su mano quedó suspendida en el aire. Ella se inclinó ligeramente hacia él, justo lo suficiente para desarmarlo por completo. Cuando exhaló un suave suspiro, él rozó con los labios su mejilla húmeda por las lágrimas. Se dijo a sí mismo que debía detenerse ahí. Sin embargo, ella inclinó el rostro hacia él y él le otorgó un beso breve y tierno. Pero al apartarse, ninguno de los dos lo hizo como debían. Sus labios permanecieron tan cerca que un suspiro los unió de nuevo, fundiéndose en un beso profundo. Liam se perdió en el sabor de sus labios, en el calor de su cuerpo apoyado contra el suyo, en los brazos que la rodeaban al cuello. La determinación de Amy llegó demasiado tarde, cuando presionó las manos contra su pecho y lo empujó con firmeza. A pesar de lo que ahora sabes y puedas pensar de mí, no conseguirás más que mi agradecimiento por tu amabilidad pasada. Conseguir. Objetó él, con los ojos brillantes de ira. Amy. Emmaline, corrigió ella, con voz débil pero firme. Todos me llaman Emmaline. ¿Quién eres tú para pensar que puedes llamarme como te plazca y hacer lo que quieras? Lo que quiera. No parecía que fuera el único que lo quería. Di lo que quieras, muchacha, pero tus labios te delatan. Liam le lanzó una mirada dura y luego negó con la cabeza, desviando la vista. Había deseado aquel beso y, sí, ella se lo había devuelto. Ojalá se hubiera detenido un instante para considerarlo, pero lo había aceptado sabiendo lo frágil que era ella. Con toda confianza, ella le había contado una historia muy personal, y eso le había conmovido lo suficiente como para perder el control y asustarla. Otra vez. La miró con sinceridad. No soy como el padre del niño. Admito que besarte así fue impulsivo y egoísta, pero sincero.